Ten cuidado con lo que parece normal en el arte. A menudo los pintores usaron imágenes de aspecto inocente para transmitir sus mayores secretos. Llevo toda mi vida tratando de penetrar en los cuadros de este museo. La mayoría solo se vuelven accesibles cuando comprendes en qué creían sus artistas y asumes el contexto en el que fueron creados. ¿Conoces esa frase que dice que el buen maestro llega cuando el discípulo está preparado? Me encuentro en la sala 56A del Museo del Prado. Yo la llamo la Sala de la Muerte porque en ella se encuentran varias de las grandes obras maestras que tienen que ver precisamente con las postrimerías, con lo que nos espera más allá. Y de todas estas obras, quizá la más significativa sea el Jardín de las Delicias, donde Adán y Eva están con Dios Padre en el paraíso. Después vendría la multiplicación de la especie humana, que es toda esta exuberancia que vemos en el panel central, y finalmente llegaríamos al infierno, a la condenación de la especie por sus múltiples pecados. Todos estos personajes están desnudos, todos salvo uno que se encuentra en la esquina donde habitualmente se firman las obras, en la parte inferior derecha. Allí hay un personaje que se asoma del interior de una cueva, que señala de manera muy ostensible a la nueva mujer, a esa figura que probablemente sustituirá a la mujer pecadora y que algunos han intentado identificar con Jerónimo Bosco. ¿Qué hay detrás? Detrás de Tiziano, detrás de Rafael, detrás del Bosco. ¿Qué hay ahí detrás? Bueno, pues Javier Sierra, que tiene respuesta para tantas cosas, tiene también la respuesta para eso. Javier, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, hay mucho que preguntar antes de obtener respuestas, lógicamente, y muchas horas que pasar delante de esas obras de arte, que tienen una peculiaridad muy característica. Hay que estar delante de las de verdad, no valen reproducciones de libros ni imágenes en una pantalla de televisión. El arte que conmueve, el arte que yo he perseguido para esta novela que he escrito ahora, El Maestro del Prado, es un arte que tiene que ser contemplado en el original, que es el que llega a la retina y no se sabe muy bien por qué, es uno de sus misterios. Tal vez porque esos colores fueron especialmente buscados, porque está la pincelada del maestro, no sé, te pregunto, ¿no? Bueno, en cuanto a los colores hay un aspecto interesante, porque muchos de estos maestros fueron grandes precisamente porque eran capaces de sintetizar colores que sus contemporáneos no podían alcanzar. No es como hoy que cuando alguien quiere pintar va a una tienda, a una droguería, compra una serie de colores sintéticos que ya vienen prefabricados, los mezcla más o menos de la misma manera y se pone sobre el lienzo a plasmar lo que tiene en la cabeza. En aquel tiempo el artista era un alquimista, buscaba de alguna manera las fuentes especiales para crear sus tintes y de ahí surgía una de sus características inimitables. Pero eso es solo el principio de mi proyecto de trabajo, porque eso es el aspecto exterior de la pintura, el material. Es lo que quizá ha ocupado más a los expertos en arte, saber si pintaban sobre madera de nogal, de chopo, tela, si utilizaban un pigmento u otro de un país o de otro. Está bien eso, pero la gran pregunta que queda por resolver es ¿por qué pintaban? ¿Y para qué pintaban? Y eso es lo que a mí me ha intrigado más. ¿Y para quién pintaban? ¿Y para dónde pintaban? Porque claro, ellos pintaban para iglesias, para palacios, sabían muy bien el lugar donde... Porque ninguno de esos cuadros fue pintado para estar en el Museo del Prado. Porque no existía el Museo del Prado, porque el Museo del Prado es un artefacto, permíteme la expresión, muy reciente. En realidad,
es la esposa de Fernando VII la que recoge la colección de pinturas reales, porque Fernando VII prefería el papel pintado en sus palacios que no los cuadros, ¿no?, que habían tenido sus predecesores en el cargo. Y esta mujer los atesoró, creó una colección de 313 obras, que es el inicio del Museo del Prado, y que hoy son, fíjate, casi 2.000 en su exposición permanente, más de 6.000 en los sótanos y unas 3.000 dispersas por toda España, que eso lo sabe poca gente, en ayuntamientos, instituciones oficiales, diputaciones, en fin, el Prado disperso, que es como lo llaman, ¿no? Así que el patrimonio artístico que tenemos en este país es colosal, lógico, porque en España, y esa es otra de las cosas que, en fin, me gustaría que los espectadores se llevasen esta noche, en España fue donde inventamos el arte. Esto sucede hace 35.000 años, cuando nuestros antepasados en Altamira comienzan a pintar en sus cavernas, también las del sur de Francia, y por primera vez el ser humano se enfrenta a esa paradoja de lo invisible hace algo visible, de algo que no existía, de repente consigue plasmarlo en 2 dimensiones sobre las paredes y maravillarse ante ello. Es decir, que el arte nace aquí y con un propósito mágico, trascendente. Aquella gente no pintaba bisontes, pintaba el alma de los bisontes. 35.000 años más tarde, Tiziano, Bruegel el Viejo, el Bosco, siguieron haciendo eso en algunos de sus cuadros, no en todos. Y el misterio, porque bueno, es evidente que tú cuando escribes vas siempre detrás del misterio, no sé cómo te las arreglas, pero lo que te atrapa y lo que te engancha es el misterio, ¿o no, Javier? Bueno, yo no soy capaz de ver las cosas quizá como la mayoría, ¿no? Hay un punto de rebeldía en esto, quizá me sublevo contra ese sistema de enseñanza que nos obligó a ver las cosas de una determinada manera y que nos explicó el arte de una forma bastante aburrida, por cierto, teniendo que memorizar pintores, épocas, escuelas, discípulos, maestros, perdiendo un poco de vista ese propósito que a veces era sobrenatural, y eso lo he encontrado en el arte, ¿no? ¿Cómo explicar si no, por ejemplo, que haya obras que actuaban casi como auténticas puertas al más allá? Fíjate, por ejemplo, sí, el Jardín de las Delicias. El Jardín de las Delicias es una tabla de más de 2 metros de alto que actúa como un mueble. En la parte exterior es la representación del tercer día de la creación. Dios todavía no ha creado al hombre. Está aquí, en una esquina, vigilando, pequeñito, casi invisible. Y de repente unos pocos elegidos, entre ellos Felipe II, por cierto, que fue el dueño de esta tabla, de este tríptico. Y que era un elegido. Exacto. De repente unos pocos elegidos podían abrir ese mueble y ver la magnificencia de colores, de formas, y la provocación, porque nunca hasta 1500 se habían pintado tantos personajes desnudos en una misma composición. Por eso esto tenía que ser para unos pocos. Desnudos y practicando determinadas cosas. No se sabe muy bien qué, salvo si entiendes que Jerónimo Bosco perteneció a una secta que se llamaban los Adamitas y que quería volver a la humanidad del principio de los tiempos, la de Adán, por eso su nombre, la del paraíso terrenal, donde el primer pecado consistió en cubrirse, en vestirse. Por eso todos los personajes que aparecen en esta tabla central magnífica están desnudos. Son hombres, como tú y como yo, como los espectadores, que de repente se han dado cuenta de su pecado, se han quitado las ropas e intentan parecerse a los primeros padres, buscando convertirse en el hombre y la mujer perfectos, que serían los que aparecen en esta tabla de aquí, que es la mal llamada tabla del paraíso. Javier, hay 2 patas, yo creo, sobre las que camina mucho tu literatura. Por cierto, que yo tengo que contarles algo, aunque ya prácticamente lo saben, pero bueno. Javier Sierra es el primer escritor español que ha roto la barrera del mundo anglosajón, en lo que se refiere a la literatura, a las letras. ¿Cuánto te pagaron? Más de $500,000. En su época. A nadie le han pagado eso.
Bueno, hay un precedente que A es ver. de los años 20, que es Vicente Blasco Ibáñez. Ah, Blasco Ibáñez. Claro, sí. Vicente Blasco Sí, Ibáñez, sí, cuando sí. aquí en España nadie se fijaba en él, pero esto es muy español, ¿no? Él estaba triunfando en Estados Unidos como ningún autor español. En 1919, en ese año que era de grandes cambios en los Estados Unidos, él triunfa con una novela que se llama Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis. Es el libro más vendido del año 19 en los Estados Unidos, de un extranjero. Era la primera vez que ocurría algo así, de un español que no hablaba ni palabra de inglés y que llegó incluso a hacer un viaje a Nueva York en un transatlántico a la ciudad de los rascacielos, impresionado con asomarse a ese otro planeta que eran los Estados Unidos en aquel tiempo, donde el New York Times le hizo reverencias, ¿no? Esto es muy curioso. Y luego ya vino La Cena Secreta, ¿no? en el 2006 allí. Y hay algo más. ¿A qué no sabían ustedes que los libros de Javier Sierra se venden en los submarinos nucleares? Es verdad. Y que he firmado incluso un contrato para la explotación de la venta de mis libros en bases lunares y marcianas. ¿El día qué? El día qué, efectivamente. Pero esa es la grandeza sí, de los Estados claro, Unidos. Claro. ¿Cómo son de anticipativos, verdad? Exactamente, y porque están seguros de que van a llegar a eso. Sí. Yo creo que ese espíritu, esa chispa, es algo que nosotros perdimos en algún momento del siglo XVI-XVII, cuando nos cae el declive del imperio, ¿no? Y perdimos un poco esas ganas de, ¿no? Y creo que deberíamos recuperarlas en algún momento porque el español puede. Bueno, la literatura en español se está haciendo fuerte y está tomando músculo y vigor en el mundo anglosajón precisamente gracias a españoles como tú. Eso es así. Y a la fuerza de un factor que nosotros quizá no valoramos lo suficiente, que es el idioma. El idioma, que es la patria común del idioma. Sí, nosotros estamos en un país como este peleándonos por las cuotas de las lenguas vernáculas en contra del español, y digo español, no digo castellano, porque creo que es como tenemos que llamarlo. Sí, claro, claro. Y no nos damos cuenta de que en Estados Unidos, solo en Estados Unidos, ya hay más gente hablando español como idioma nativo cotidiano que los que vivimos en España. Claro. Que en México casi nos duplica de personas que hablan nuestro idioma, ¿no? El que salió de aquí, de esta tierra, y que ese sería uno de los puntos a potenciar en un país como este, que necesita atraer visitas, gente. Deberíamos estar llenos de chinos, aprendiendo español, de ingleses, de gente que viniera aquí a aprenderlo, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa, Javier? Que para eso hace falta un país sin etnias. Y este es un país de etnias. Hay etnias por todas partes. Yo diría que es la herencia musulmana, es la herencia de los reinos de taifas, es la tierra del gobernador de la ínsula barataria del Quijote, donde lo que uno quiere es gobernar el terruño, aunque el terruño esté hecho de un solo terrón de tierra, ¿no? Cuando nos demos cuenta que la unión hace la fuerza, que es lo que se han dado cuenta en otros lugares, esto cambiará. Y yo confío en la inteligencia de los españoles, al final. Soy optimista. Creo que esto también. Cambiará. Lo mejor está por venir, ya verás. Sin duda. Lo mejor está por venir. Oye, hablemos un poco del miedo, porque en esta especie de tendencia mía esta noche de revelarles a las telespectadoras y telespectadores aspectos tuyos que yo creo que no son muy conocidos, por ejemplo, les voy a contar que cuando era un criajo, así pequeño, levantaba un palmo del suelo más o menos, Javier Sierra, allá en Teruel, iba al colegio, pasaba por delante del cementerio y aquello le daba mucho miedo. ¿Sí o no? Sí, normal, a cualquier niño le impresionaría. Pero eso no fue lo que más miedo te daba en esta vida, te dio más miedo cuando viste el ovni aquel. A ver, cuéntanos aquello. Bueno, aquello ocurrió hace ya 26 años en las montañas de Montserrat. A mí siempre me han atraído las historias de todo tipo y de repente un día descubro que en Manresa, que es un pueblo que está en las faldas de la montaña de Montserrat, cerca de Barcelona, se celebra desde el siglo XIV una fiesta, son las fiestas mayores del pueblo, que se llaman las fiestas de la misteriosa llum, las fiestas de la misteriosa luz, y que conmemoran algo que ocurrió el 21 de febrero de 1345, cuando una esfera luminosa que venía de la montaña de Montserrat entra en la iglesia del Carmen del pueblo, se divide en tres ante la estupefacción de la gente que estaba allí dentro reunida, se vuelve a unir en una sola y sale otra vez volando hacia la montaña.
hubo un notario que levantó acta, por eso sé todos estos datos. El notario se llamaba Pera de Pulcro Solano, levantó perfecta descripción de lo que allí había ocurrido. Y esa es la base de una tradición popular que llega hasta nuestros días. 200 años más tarde, Ignacio de Loyola, San Ignacio, estando en su retiro espiritual en una cueva en Manresa, ve sobre el perfil de la montaña de Montserrat una cadena de luces desfilando. Es decir, que había un montón de historias de este tipo, y yo fui a la montaña en busca de esas luces y las encontré. O para serte más preciso, me encontraron, ¿no? Te encontraron ellas. Me encontraron. Es verdad que nunca he pasado tanto miedo como aquella noche cuando una de esas luces extrañas, de esas misteriosas luces, apareció encima de 3 personas que estábamos en la cumbre a medianoche. Fue una cosa muy fugaz, en 4 segundos. El cielo se iluminó de repente y se desvaneció, se perdió para siempre, ¿no? Oye, pero tenían que andar los padres de la compañía por ahí, San Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas. Los padres de la compañía siempre están en los sitios más extraños. Por razón decía Santa Teresa aquello de harto me han hecho sufrir los padres de la compañía. Bueno, la historia quedó en sus anales, desde luego, pero yo creo que no fueron los jesuitas los que lanzaron esa luz. No sé yo muy bien, pero tenían que estar por ahí los jesuitas. Oye, es de esperar, es de suponer que les enseñarás a tus hijos la historia del arte, a tus 2 hijos, que por cierto están en una edad preciosa, debe ser una gozada, ¿no? ¿Cuántos años tienen? ¿4 y 5? 4 y 5. 4 y 5. Y me han acompañado, claro, para elaborar este libro, me han acompañado muchas veces al Museo del Prado. Pero claro, a un niño no lo puedes llevar al museo para explicarle la teoría de Velázquez, ¿no? No. Pero sí le puedes decir que se lleve un bloc de notas y unos colores y que busque un queso en una determinada composición o un pájaro en un cuadro y convertir su visita a un museo en un acertijo, en una especie de gincana, en un paseo por los misterios de algunos cuadros. Claro, eso yo lo hago con mis hijos de 4 y de 5 a otro nivel. Lo hago también en este libro, ¿no? Es decir, yo lo que hago es invitar al lector a que se fije en esas cosas que nos pasan desapercibidas por culpa nuestra, porque entramos en un museo con ganas de quererlo ver todo, y cuando uno quiere verlo todo, quiere abarcar demasiado, al final no ve nada. Pasa por delante de los cuadros, desfila por delante de los cuadros. Y hay ciertas obras de arte en las que hay que detenerse, hay que dejar que la obra te envuelva, y si es posible te tienes que caer dentro del cuadro. Ese es el secreto, si no, nunca comprenderás el arte. Pero para eso hace falta tiempo y serenidad y calma. Y un maestro. Como el maestro del Prado, claro. Pero esto del maestro es más importante de lo que parece, ¿eh? Porque desde la noche de los tiempos el conocimiento se ha transmitido siempre de maestros a alumnos, de abuelos a nietos, salvo ahora, que de repente hay un gran nivel, que no está mal, pero hay un gran nivel de autodidactismo, y pensamos que porque tenemos acceso a Internet y a información global en el instante, ya nos podemos formar por nuestra cuenta. Pero formar no es informar, es otra cosa. Es que cierto conocimiento, cierta dosificación sabia de la información termine empapándote el alma y lo lleves siempre contigo. No hace falta que tengas una conexión 3G para bajarte esa información, la vas a llevar siempre contigo. Y ese saber, esa sabiduría es la que yo creo que novelas como las que escribo ayudan a transmitirla, ¿no? Fíjate, ahora que decías esto, Javier, que a mí me gusta llamar a todo el que enseña maestro. Eso de profesor no lo digo casi nunca, no me gusta esa palabra, me gusta mucho más maestro. Pero como nosotros hemos liquidado todas estas cosas, no sé, nos molesta llamar a un maestro, pero sí, la palabra maestro es lo más hermoso que hay, ¿verdad? Fíjate, las palabras son muy importantes. Claro. Para un escritor son la materia prima, son los ladrillos sobre los que construimos nuestra realidad. Fíjate, tú dices profesor y maestro. Profesor nos remite a lo profesional, sí, a lo que haces por dinero. Yo valoro mucho más a los amateurs que a los profesionales, porque la palabra amateur viene de aquel que ama lo que hace, no aquel que vende lo que hace para sobrevivir, que es el profesional, ¿no? En el tema de la enseñanza,
durante siglos y siglos y siglos lo que ha imperado es la vocación. Evidentemente, ese maestro de vocación merece un sueldo y merece una consideración social y merece una peana en la plaza del pueblo, evidentemente, si lo hace con amor. Si le quita ese ingrediente, que parece que es para las novelas románticas, ¿no?, hoy por hoy, o para las telenovelas, que parece que es poco importante en la vida cotidiana y profesional, entre comillas, nuestra, y sin embargo es el ingrediente esencial. Cuando tú amas lo que haces, funciona. Tú escribes con amor. Sin duda. Y con pasión. Con las dos cosas. Oye, ¿a cuántos idiomas ha sido traducido? Que no lo tengo claro. ¿40 y algo? Está publicada mi obra en 43 países. Bueno, entonces no estaba yo muy... Y en 37 idiomas. 37 idiomas. 43 países. 42 países. De todos estos cuadros que has observado y en los que has trabajado y te has documentado y has estado allí, ¿cuál es el cuadro que más te ha conectado con esos abismos, con esas inquietudes? ¿Cuál es el cuadro que más te ha impactado desde esta perspectiva? Yo te diría que el cuadro que más me ha impactado y que además es un poco el punto de inflexión de la novela es uno que le encargó Carlos V a Tiziano cuando había tomado la decisión de abdicar, de retirarse del mundo, ¿no? Él le envía un pliego de instrucciones sobre una pintura que él desea recibir al que había sido su retratista oficial. Es una pintura muy característica, tiene 3 metros de alto, se ve un paisaje castellano en la parte inferior y el cielo en el sentido bíblico abriéndose sobre ese paisaje, donde se ven a todos los patriarcas del Antiguo Testamento y a personajes importantes del Nuevo, y en medio de esa marabunta de gente está Carlos V, pero no como el César, no como el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, está envuelto en una sábana, en el sudario con el que será enterrado, como alma pidiendo permiso para entrar en el cielo. Carlos V se lleva ese cuadro a Yuste y durante los últimos 3 años de su vida, diariamente, ora durante mucho tiempo delante de esa composición, mirándose a sí mismo muerto, pintado muerto en esa tabla, en ese lienzo, perdón, pensando que esa pintura va a ser su pasaporte, su ventana para entrar en el más allá. Y esa tabla, esa pintura está en el Museo del Prado, cualquiera puede contemplarla hoy y si conoces esa historia, sientes un ligero estremecimiento como poco, ¿no? Escalofrío. Oye, para terminar, Javier, para terminar, la muerte, esa pasión que sienten los austrias, no sé si pasión, yo creo que es pasión, porque es que la muerte tienen una relación casi amorosa con la muerte, y constante y permanente, y todo lo hacen pensando en que se van a morir y en el más allá. ¿Cómo ves tú la muerte? Mira, ellos ven la muerte con una perspectiva muy parecida a la de los faraones del Antiguo Egipto. Construían sus pirámides pensando en la eternidad, en mantener algo más allá de su ridícula existencia. Ellos pensaban que el tiempo que pasaban aquí era ínfimo. Los católicos heredaron esa noción de alguna manera. Para un católico a ultranza, lo importante no es esta vida, lo importante es la vida terrena. Los austrias tenían eso muy presente y además les preocupaba mucho que siendo gobernantes se convertían en pecadores. Ellos sabían, no lo saben nuestros políticos, pero ellos sí lo sabían, que cualquiera que ejerce un poder inmediatamente emponzoña su alma. Por eso Carlos V decide, ya sintiéndose mayor, decide apartarse de la corona para limpiar su alma y preparar su viaje importante, ¿no? Prepararse para su vida importante, que es la vida ultraterrena. Se nos está acabando, no, ya se nos ha acabado el tiempo, estamos ya sobrepasados. Javier, muchas gracias, que siempre es un placer charlar contigo de todas esas inquietudes y esos pensares y esos sentires tuyos que palpitan en tus libros y que nos conectan con la vida y nos descubren misterios y cosas. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Y a todos ustedes, muchas gracias por haber estado una noche más en Palabras a Medianoche. Y ahora, recuerden que les tenemos preparada una sorpresa.
2 recuerdos de lo que algún día hubo aquí en esos 500 programas que estamos celebrando. Buenas noches y hasta pronto.